Estaba afuera, Dios la llevó y la trajo en bendición. Qué bueno eso. Yo quisiera que esta mañana usted me acompañe, si tiene su Biblia o incluso en su aparato celular, en su teléfono, puede buscar el Evangelio según Lucas, capítulo 11. Yo les prometo que voy a ser breve, voy a ser corto. Hay ganas de paella, entonces vamos a ser breves y cortos. Lucas capítulo 15, y vamos a iniciar la lectura en el versículo 11. Quiero hacerles una pregunta. Si yo les digo a ustedes esta mañana, si os digo a vosotros esta mañana, la parábola del hijo pródigo, pregunta, ¿sabéis de qué va? A ver la mano. La parábola del hijo pródigo va de un hijo, que dicho sea de paso, nunca he sabido por qué pródigo, pero en fin. Va de un joven que pide su herencia. Ayúdenme, ¿qué sigue? Pide su herencia y se va, se la gasta. ¿Y cómo le va en la vida? Llega a una condición de hambre, y estando en una situación de hambre, ¿qué se le ocurre? Regresar a la casa. Y cuando llega a la casa, ¿qué hay? Ora por nobis. Cuando llega a la casa, ¿qué hay? Fiesta. El padre lo recibe y hay una gran fiesta. La parte que yo nunca he entendido muy claramente es por qué le decimos la parábola del hijo pródigo. Porque en realidad, si dejamos de lado lo que creemos que ya sabemos. Uy, qué bueno ver a Nando, otra vez ahí estaba malito. Lo teníamos de baja, pero ya está de nuevo en la casa. Nunca he entendido muy claramente por qué decimos la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué nos gusta poner la luz sobre el hijo que cometió un error? ¿Cómo nos gusta poner el foco, el énfasis de toda esa historia sobre el muchacho que en su locura de juventud? ¿Quiénes aquí no hemos cometido una locura de juventud? Nadie. Amores de juventud, gastos de juventud, viajes de juventud. ¿Por qué hemos puesto el énfasis en este joven cuando hay una figura en esta historia que es apasionante, y es la figura del padre? En la historia de esta familia, es en realidad la historia de una familia. Es la historia de lo que sucede bajo un techo. Es la historia de un padre cuyo corazón se rompe porque uno de sus hijos decide irse. Es la historia de bienes mal gastados, despilfarrados. Y es la historia de un padre que está esperando por su hijo. Esta historia es una obra cumbre de la literatura bíblica. Así como el Quijote es la obra cumbre de la literatura en español. Deberíamos leerlo. Sí, amén, palabra, deberíamos leerlo. Así también esta historia, porque no es solamente una historia. Esta historia es una parábola. Y las parábolas eran el método preferido por Jesús para enseñar. Jesús es un gran maestro, y su método didáctico fueron las parábolas. Y en las parábolas Jesús toma elementos del mundo natural, elementos con los que todos nos podemos relacionar, para explicar verdades espirituales que de otro modo serían muy difíciles de entender. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no ha tenido o proviene de una familia? Todos. ¿Quién de nosotros no se puede imaginar lo que siente un padre cuando su hijo se va? Todos. ¿Quién de nosotros no ha visto que cuando un hijo vuelve se pelea con el otro? Además, ¿quién de nosotros no se ha peleado con sus hermanos?
¿Quién de nosotros como padres no hemos visto a nuestros hijos volver y los hemos tenido que abrazar y proteger? Y con esos elementos Jesús toma y arma una historia de la cual tenemos miles de años de estar predicando. Y yo quiero hoy poner un poco de luz, un poco de énfasis, no en el hijo pródigo, no en el dinero que gastó, no en los errores que cometió, sino quiero poner el énfasis en el padre de esa familia, para tratar de analizar lo que Jesús nos estaba tratando de explicar con respecto a nuestro Padre Celestial. Y vamos a leer a partir del versículo 11, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Vamos a empezar, o quiero empezar esta mañana por decirle que ese es el cuadro del hombre que se ha alejado de la casa del Padre. El cuadro, la figura, el símbolo de la persona que se ha alejado de la presencia de Dios. El cuadro de una familia, de un hombre, de una mujer, de una pareja que se ha alejado de Dios, es el cuadro que nos pinta este joven, este hijo pródigo que empezó en casa del padre teniéndolo todo, pero que una vez que se alejó del padre comenzó a gastarlo todo, comenzó a faltarle, llegó a tener hambre y llegó a anhelar aún las algarrobas que le daban a los cerdos. El cuadro de una persona que se ha alejado de Dios es el cuadro de una persona que vive en constante escasez. Puede ser escasez económica, puede ser escasez emocional, puede ser escasez de la que usted quiera, puede ser soledad, puede ser lo que usted se pueda imaginar. De todo lo que hay de necesidades son precisamente el cuadro de las personas que se han alejado de Dios. Cuando un hombre o una mujer se alejan de Dios, su futuro tarde o temprano lo que le promete es necesidades, escaseces y quebrantamiento. No importa si al principio la vida parece que te sonríe. No importa si al principio cuando te alejas de Dios la vida parece que te va bien. Porque todavía tenía dinero, porque todavía tenía amigos, porque todavía andaba de fiesta por el mundo. Pero un buen día comenzó a faltarle. Y ese buen día no solo comenzó a faltarle, sino que también llegó a tener hambre. Y su condición llegó a ser tan humillante que llegó a anhelar lo que comían los cerdos. Si hay algo que le puedo decir por experiencia personal, y creo que aquí muchos de nosotros lo conocemos, es que lejos del Padre solo hay humillación, lejos del Padre solo hay vergüenza, lejos del Padre solo hay necesidad, lejos del Padre solo hay quebrantamiento. Y dice el versículo 16, que deseaba llenar su vientre de aquellas algarrobas, aquellas cosas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es lo más triste de todo. Lo más triste es que ni siquiera lo que le daban para que alimentase los cerdos podía probar. Tenía hambre y tenía necesidad. Y este es el cuadro, le insisto y le repito, este es el cuadro de la humanidad. El cuadro de la humanidad sin Dios, el cuadro de una familia sin Dios, el cuadro de una persona sin Dios es necesidad, quebrantamiento y humillación. Pero un buen día, el versículo 17 nos dice que volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y vamos a aprender hoy una cosa, vamos a empezar por aprender algunas cosas de cómo es la casa del Padre. Y lo primero que Jesús nos revela a través de esta parábola es que la casa del Padre es una casa donde hay abundancia. ¿Puede decir conmigo abundancia?
La casa del Padre es una casa donde hay abundancia. Sabes que estás en la casa del Padre y no en una religión, porque en tu casa hay abundancia de abrazos, abundancia de palabras de amor, abundancia de cariño, abundancia de pan, abundancia de comida. La casa del Padre es una casa de abundancia. Alejarte de la casa del Padre te lleva a la ruina, te lleva a la necesidad, te lleva a la corrupción, te lleva al hambre, te lleva a la soledad. Pero acercarte a la casa del Padre te lleva a la abundancia. Cada mes compartimos un ágape, compartimos una comida de hermanos, compartimos una comida hermosa. Y cada mes tenemos un reflejo de cómo hay abundancia en la casa de Dios. Amén. Cada mes Fina nos tiene más gorditos, más rollizos, más alimentados. Porque no, esto no deja de sorprenderme. Yo no sé si a usted le gusta analizar cosas. Yo le invito a que analice ciertos pequeños detalles. ¿Usted no nota que cuando nos vamos para el Campet ya todo está comprado? ¿Cómo sabe Fina cuánta gente va a ir? Y lo maravilloso es que no importa cuánta gente vaya, todos comemos. Porque la casa del Padre es una casa de abundancia. Es una casa de abundancia. Aquí no estoy hablando de dinero y que se te caiga el dinero por las bolsas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de abundancia de paz. Estoy hablando de abundancia de perdón. Estoy hablando de abundancia de cariño. Estoy hablando de abundancia de abrazos. La casa del Padre no es una casa de escasez. Hay personas que viven en escasez. Viven en escasez de abrazos. Viven en escasez de una palabra de ánimo, de alguien que le diga lo estás haciendo bien. Padres y madres de familia, esta mañana dejo algo por aquí y luego me retiro. Y quiero preguntarte, ¿es tu casa un lugar donde hay abundancia de cariño? ¿Es tu casa un lugar donde hay abundancia de abrazos? No de un abrazo, de abrazos. ¿Es tu casa un lugar donde hay abundancia de palabras de ánimo? ¿Es tu casa un lugar de qué abunda tu casa? ¿O es tu casa un hogar de palabras de juicio? ¿Es tu casa un hogar donde siempre le estás diciendo a la gente que está haciendo las cosas mal hechas? ¿De qué hay abundancia en tu casa? Porque en la casa del Padre había mucha abundancia de pan. Y aprendemos algo de Dios, el Dios al que le servimos, el Dios al que no vemos, el Dios que la religión nos dice que está enfadado con nosotros, el Dios al que la religión nos dice que qué bueno ser pobre, el Dios al que la religión nos dice que qué bueno sufrir mucho. Lo primero que Jesús nos revela de la casa del Padre es que es una casa de abundancia, y eso me bendice. No le sirvo a un Dios escaso, le sirvo a un Dios abundante. Cuando Dios hace las cosas, las hace abundantemente. Cuando el Señor Jesús, al que nosotros servimos, multiplicó los peces y los panes, dice que comieron más de 5,000 personas y que recogieron 12 cestas de lo que sobró. Si Jesús iba a hacer el milagro de multiplicar, no pudo haber hecho el milagro, digamos, contado al cero, que ni falte y que ni sobre, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Lo pudo haber hecho así. Y sin embargo lo hizo ¿cómo? Abundantemente. No seas escaso, no seas escasa. Sirva con alegría, abrace con gozo, trabaje con alegría, diga buenos días con abundancia. Sea abundante en abrazos, sea abundante en cariño, sea abundante en amor, sea abundante en lo que hace, sea abundante con su familia, porque la casa del Padre es un lugar de abundancia. Primera cosa. Segunda cosa que Jesús nos revela del Padre en este texto, dice, el hijo pródigo dice que él recordó que en la casa del Padre, ¿quiénes comían abundantemente? Ahí lo dice. ¿Quiénes comían abundantemente? Aún los jornaleros. El Padre era abundante no solo con la familia, también era abundante con las personas que trabajaban con él. Hay personas que se les olvida que le servimos a un Dios justo y que le gusta que trabajemos bajo las reglas justas y correctas. El Padre daba alimento a los jornaleros y se los daba en abundancia, pero los trataba con justicia.
Y como el hijo recuerda eso, todavía no he podido llegar a mi texto, esto es apenas la introducción. Les dije que nos íbamos a ir temprano, ¿verdad? Ya no. Entonces el hijo pródigo desarrolla una idea, se le ocurre un plan. Como recuerda que en la casa del padre hay abundancia, se le ocurre un plan y dice: me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Claro, si él recordaba que los jornaleros comían bien. Versículo 20. Hasta ahora voy a poder llegar a mi texto. Avancemos al versículo 20 en la mesa, por favor. Dice: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Por qué cree usted que el padre lo vio cuando estaba lejos? Porque hay una segunda característica del padre que Jesús nos revela. El padre tiene esperanza de que nosotros volvamos a su casa. Le servimos a un Dios que tiene esperanza en nosotros. Esto es sorprendente. Que Dios tenga esperanza en los ángeles, hombre, claro, si son ángeles. Que Dios tenga esperanza en los arcángeles, por supuesto, si son seres poderosísimos. Pero hagamos un ejercicio de una miradita hacia alrededor. Ve a la persona que tiene al lado, ve al de atrás. Dios tiene esperanzas de ti. Dios ha puesto esperanza en ti. Dios ha puesto esperanza en ti. Dios no te ha desechado, Dios no te ha hecho a un lado, no estás suficientemente lejos para que Él pierda la esperanza de que vas a volver. El padre salía cada mañana y veía el camino que volvía de la tierra lejana hasta su casa y se preguntaba: ¿será hoy el día que mi hijo va a volver a mí? ¿Será hoy el día que mi hijo va a volver a mí? ¿Será hoy el día que voy a volver a abrazar a mi hijo? Partiré el pan hoy con mi hijo. Y pasó un día y pasó otro y el hijo no volvía, pero el padre no perdía la esperanza. Esta mañana quizá no estás viendo la mejor versión de tu vida. Esta mañana quizá económicamente no estás lo bien que quieres estar. Esta mañana quizá familiar o emocionalmente no estás todo lo bien que quisieras estar. Esta mañana quizá tú crees que los mejores años de tu vida ya se fueron. Esta mañana puedes creer que tu vida está rota y deshecha. Pero el Padre no ha perdido la esperanza de que tú vuelvas a casa. No te has ido lo suficientemente lejos como para que el padre diga: no va a volver. No has tenido una ocupación tan desagradable como cuidar cerdos, como para que el padre diga: huele muy feo, no lo voy a recibir. No has despilfarrado tu vida lo suficiente como para que el padre no diga: yo le puedo dar vida nueva. El padre tenía esperanza y por eso lo vio de lejos. Lo vio de lejos porque el padre salía a esperar. El padre salía a ver si ese día iba a ser el día en que el hijo iba a volver. Ahora, el padre no lo esperaba para castigarlo. El padre no lo esperaba para disciplinarlo. El padre no lo esperaba para burlarse y escarnecerse de él. El padre lo esperaba para restaurarlo. Yo pienso que si el padre hubiese sido una figura religiosa, evangélica, católica, musulmana, de cualquier religión, cuando le vio venir de lejos hubiese dicho: vean ahí, vengan todos los empleados, fíjense, esa es la paga del pecado, véanlo, se fue con dinero, ahora viene arruinado, se fue oliendo bien, ahora viene oliendo mal, cuidaba cerdos, esto es un inmundo, ustedes por favor pórtense bien y no pequen, porque si pecan, vean cómo vienen de vuelta. Qué excelente oportunidad para humillar al hijo pródigo. Sin embargo, el padre no lo humilla porque guarda la esperanza de que algo bueno pase con él. La religión te humilla, el padre tiene esperanzas. El padre tiene esperanza en ti. Tal vez hay muchas cosas que sientes que ya no vas a lograr, tal vez por la edad, por los recursos o por la falta de ellos. Puedes creer que los mejores años de tu vida ya se fueron. Y quizá humanamente hasta tienes razón. Pero le servimos a un Dios que no pierde la esperanza de verte volver. Y cuando estaba aún lejos, lo vio su padre. ¿Y fue movido a qué?
Vamos a ver si nos ubicamos. Y fue movido a... Tercera característica de la casa del Padre. La casa del Padre es un lugar de misericordia. No es un lugar de juicio. La religión hace de los templos casas de juicio. La religión toma el micrófono para decirte que estás mal. Oiga, usted tiene edad. Usted de verdad necesita que yo le diga en todas las áreas en las que usted está mal. Usted lo sabe. De verdad necesitamos un domingo que un pastor o un cura tome un micrófono y nos diga todo lo mal que estamos y todos los pecadores que somos. Si lo sabemos, bueno, por lo menos yo lo sé, yo lo tengo claro. Lo que yo necesito no es la vara del juicio. Lo que yo necesito es la mano de misericordia, porque yo solo no puedo. La tercera característica que Jesús nos revela del Padre es que la casa del Padre es un lugar de misericordia. La misericordia de Dios, voy a tratar de explicar esto en una forma sencilla. La misericordia de Dios es lo que me libra del castigo merecido. El juicio de Dios me aplica el castigo merecido. En la cruz del Calvario, yo fui perdonado por misericordia, pero Jesús se llevó el juicio que era correctamente mío. En la cruz del Calvario, lo que estaba pasando no es que unos señores muy malos, unos romanos muy malos y unos señores judíos muy malos apresaron injustamente a Jesús y lo crucificaron. En la cruz del Calvario es que un costarricense corrompido y vendido al pecado se estaba pudiendo ir de ahí caminando y libre porque otro tomó su lugar. En la cruz del Calvario Dios no estaba inventando ninguna religión. En la cruz del Calvario Cristo estaba tomando su lugar, mi lugar, su lugar y su lugar. De modo que el justo por los impíos. De modo que murió desnudo para que usted y yo esta mañana podamos estar abrigados. Murió separado del Padre, porque el único grito que se escuchó en boca de Jesús no fue cuando le pegaron con los látigos. El único grito que se escuchó en boca de Jesús fue cuando Jesús dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Lo desamparó a él para que esta mañana usted y yo podamos vivir en la casa de la misericordia. Por eso le adoramos, le cantamos, porque por su sacrificio nosotros vivimos en la casa de la misericordia. Fue movido a misericordia. La misericordia de Dios es la que nos libra del castigo merecido. Y corrió y se echó a su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Vamos a la paella, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hay una cosa más que Jesús nos revela del Padre. No solo el Padre tiene una casa de abundancia, no solo el Padre tiene esperanza, no solo el Padre es un Padre de misericordia, además el Padre es un Padre que restaura. ¿Cómo cree que venían las ropas inmundas de este joven? ¿Cómo cree que venían sus pies rotos del camino? ¿Cómo cree que venía su estado físico, con hambre? ¿Cómo cree que venía su estima? Haber sabido que había anhelado lo que comían los cerdos, el trabajo más inmundo de aquel tiempo. Este hijo había aprendido una lección que el pecado nos ha enseñado, y es que el pecado siempre te va a llevar más lejos de lo que querías ir y te va a cobrar más caro de lo que querías pagar. El muchacho se quería ir a pegarse una fiestita y lo perdió todo, hasta su dignidad. El pecado siempre te va a llevar más lejos de lo que quieres ir y te va a cobrar más caro de lo que quieres pagar. Pero en la casa del Padre
Hay vestido para el que está desnudo. Hay calzado para el que está descalzo. Hay abrazo para el que está solo. Hay anillo para el que ha perdido su familiaridad. En la casa del Padre hay restauración. Tal vez esta mañana en tu vida hay muchas cosas que has perdido. Tal vez esta mañana sientes que años de tu vida se han perdido. Tal vez esta mañana sientes que ya no vales para muchas cosas. El Padre no ha perdido su esperanza en ti. Él sigue llamando las cosas que no son como si fueran. En el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 37, nuestro Señor dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. No nos hace una entrevista, porque al que a Él venimos, quienes a Él vamos, hemos pagado un precio muy alto por nuestro pecado y venimos sucios y rotos. Esta mañana le hemos cantado a un Dios que no vemos, que nunca hemos visto. Pero Jesús en esta parábola nos enseña que ese Dios al que no hemos visto es un Dios de abundancia para nosotros. Amén. Es un Dios que tiene esperanza. Esperanza en tu vida, en quien tú eres. Es un Dios que te tiene misericordia porque Él sabe cómo eres. Es un Dios que no quiere que cambies de religión. Las religiones son inventos de hombres. Es un Dios que quiere acogerte en su abrazo, en el abrazo del Padre, donde hay perdón, donde hay amor, donde hay restauración, donde hay misericordia, donde hay abundancia. Así que esta mañana, mientras tenemos nuestros ojos cerrados y cada persona puede orar por sí mismo. Tal vez esta mañana hay áreas de tu vida, o es toda tu vida, que está lejos de la casa del Padre. Estar lejos de la casa del Padre te garantiza hambre, te garantiza soledad, te garantiza quebrantamiento. Estar lejos de la casa del Padre te garantiza la soledad más profunda, la soledad del alma. Un hombre muy inteligente de acá de España alguna vez dijo: solo, en soledad de compañía, pero solo. Las personas que viven lejos de la casa del Padre están siempre solas, aunque estén rodeadas. Pero en la casa del Padre hay restauración, hay fiesta, hay alegría y hay gozo. Así que esta mañana, ahí en la intimidad de tu corazón, yo no quiero preguntarte si tienes religión, te felicito por ella, pero quiero preguntarte: ¿estás viviendo en el abrazo del Padre? ¿O estás viviendo en la soledad del pecado? Y si esa respuesta tan íntima es que estás solo o sola, esta mañana vamos a orar. Y ese abrazo está una oración de distancia. El hijo pródigo caminó un camino largo. Es una oración de distancia. Y es decirle: Señor, recíbeme en tu casa. Recíbeme en tu abrazo, Padre eterno. Señor, esta mañana te damos gracias, Dios. Precioso Padre, te damos gracias por haber enviado a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, de modo que haya muerto el justo por los injustos. Señor, sobre cada hombre y cada mujer en este lugar, Señor, te damos gracias porque tú tienes esperanza. Señor, esperanza de que volvamos, esperanza de que nos acerquemos, esperanza de que busquemos ese abrazo tuyo. Padre precioso, gracias, Señor, porque cuando nos acercamos a ti, Dios, descubrimos la verdadera abundancia de la vida, el gozo del perdón, el gozo de la misericordia. Precioso Señor, gracias. Gracias, Señor, porque en tu casa, Dios, hay misericordia para nosotros. Para nosotros, Señor, que fallamos todos los días. Para nosotros, Señor,
que aunque creamos que sí, hemos sido incapaces de vivir la vida de la mejor manera. Señor, y en tu casa hay restauración para los que tenemos la humildad de decirte: Dios, necesito un toque tuyo. Señor, esta mañana, si hay alguien en este lugar que quiere y que necesita poner su vida en tus manos, Señor, que tu Espíritu Santo toque a esa puerta. Y dice la Escritura que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y tal vez sabes que estás lejos. No te espera escarnio y no te espera vergüenza. Te espera el Padre con los brazos abiertos. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie en esta mañana? Y yo quisiera pedirle que tome la mano de la persona que tiene al lado. Tome la mano de esa persona que tiene ahí al lado. Si es su familiar, si es su amigo, si es su amiga, o le tiene la confianza, le puede abrazar también. Y qué bonita mañana para orar unos por otros. ¿Qué les parece si nos bendecimos unos a otros? Si decimos una palabra de bienestar unos por otros. Y ministrar la vida de Dios en cada corazón ahora unos por otros. Señor, en el nombre de Jesús, esta mañana, Dios, ponemos nuestras vidas en tus manos. Gracias por la familia, Señor. Gracias por los hijos, gracias por las hijas. Gracias por los padres que están acá, Señor. Gracias, Dios, por cada esposo, esposa. Gracias por los niños que están aprendiendo. Precioso Jesús, gracias, Dios. Señor, tú que has lavado nuestra vida con tu sangre preciosa, Dios, toma nuestras vidas, Señor. Toma nuestras vidas, precioso Jesús. Señor, y que tú ministres nuestras heridas, nuestros dolores, que cubras nuestros pies descalzos, Padre, que cubras, Señor, con túnicas nuevas, Dios, nuestras ropas raídas, que laves, Señor, y unjas nuestra cabeza con el aceite del Espíritu Santo. Pero sobre todas las cosas, que nuestro domicilio sea encontrado en la casa del Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia linda, esta mañana les recuerdo que el miércoles a las 7 de la tarde tenemos, creo que ya el final del estudio de Apocalipsis. Y después de eso vamos a tener un rato de oración. Si los miércoles por ahí de